Ahí comienza la Bien, grabación, pueden comenzar. listo. Listo. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, doctor, perfecto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se ve también ahí la diapositiva? Sí, Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, me presento, nos quiero presentar. Estoy acompañado ahora con mi compañera de año de residencia, la doctora Guada Palmieri, y también tengo aquí a mi lado una de las médicas de planta que también siempre nos acompaña, la doctora Marcela Nallín. En esta oportunidad nos tocó a nosotros analizar lo que fue el caso clínico que nos habían enviado. En base a eso y a ese análisis se pudo poner en práctica, digamos, todo esto y se lo plasmó en una serie de diapositivas que se las voy a comentar a continuación, ¿sí? Bueno, comenzamos primero con el paciente con datos filiatorios. Tenemos un paciente de sexo masculino de 34 años de edad, oriundo de Tinogasta, Catamarca, con secundario completo, desocupado. Tenemos como con antecedentes patológicos un TEC grave hace 15 años, con fractura de peñasco e hipoacusia secundaria. Medicamentos niega, tóxicos niega, quirúrgicos tenemos apendicectomía. Con respecto a lo que es el motivo de consulta, tenemos edemas en miembros inferiores. Con respecto a lo que es la enfermedad actual, para este motivo de consulta, tenemos un paciente de 34 años de edad con diagnóstico reciente de visitopenia en estudio, derivado del consultorio externo de nefrología en agosto del año, por presentar edema de miembros inferiores simétricos progresivos de más de 5 días de evolución que intercurre en las últimas 48 horas con disnea clase funcional 2-3. Niega otra sintomatología asociada. En el examen físico teníamos en el control de signos vitales una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una TA de 110-60, saturando el 98% aire ambiente con una temperatura de 36. Lo positivo que teníamos en el examen físico fue, a nivel de piel y faneras, una piel seca con palidez generalizada, hipopigmentación superciliar bilateral. A nivel de lo que es sistema nervioso, un paciente vigil, orientado, y como positivo estaba bradicíquico, bradilálico, con hipoacusia a predominio izquierdo y con dislalia. También como positivo, a nivel de tejido celular subcutáneo, edemas blandos hasta raíz de muslo con GOET positivo y edema escrotal. Con respecto a lo que es la anamnesis sistémica del paciente, teníamos como dato relevante que cursó un síndrome febril inespecífico en mayo del corriente año, con sospecha de dengue, pero sin documentar ninguna serología. En el curso de internación, también cursó una internación previa en junio de también 2024 por una hipoglucemia, hiponatremia leve y visitopenia con anemia y leucopenia, con sospecha de insuficiencia suprarrenal en estudio e insulinoma. Se indicó diazóxido y control ambulatorio. Luego, por presentar edema de miembros inferiores, hiperglucemias, en el control ambulatorio se decidió suspender el tratamiento y continuar seguimiento por consultorio externo de nefrología. Con respecto a lo que fueron los métodos complementarios que nos han enviado, teníamos primero unos laboratorios. En la parte positiva de los laboratorios teníamos un hematocrito de 29 con hemoglobina de 10,7, un volumen corpuscular medio de 84, hemoglobina corpuscular media de 30,6, glóbulos blancos de 2.650, neutrófilos de 43% y eosinófilos de 9%, un KPTT de 57, una creatinina de 2,01 con una urea de 15, un sodio de 125 con un cloro de 92, una GOT de 59, colesterol total de 245, proteínas totales de 5,8, un ProBNP de 7.969 y un complemento C3 de 37. También tenemos una radiografía de tórax, la cual nos mostraba una radiografía posterior-anterior completa, donde podemos evidenciar, tenemos acá el seno costofrénico y cardiofrénico libre, se puede evidenciar una redistribución de flujo periliar también y distensión también de asa intestinal. Tenemos también un electrocardiograma, que en este caso lo que pasó con el electro fue lo siguiente. Por ahí, al ser una foto, queremos hacerle zoom y se pixela, pero más allá de esto, lo que se podía más o menos evidenciar era un electro, bueno, con un ritmo sinusal, aparentemente también regular, una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 latidos por minuto,
un eje a la derecha en aproximadamente 110 grados. Sí, también se podían evidenciar ondas QS en D1 y ABL, como también así T negativas de B1 hasta B4. Y mala proyección de R, junto también con una disminución del voltaje. También tenemos ecografía abdominal que nos mostraba hígado, vesícula, vaso y páncreas sin particularidades, riñones de tamaño conservado con una leve alteración en la diferenciación córtico-medular, derrame pleural bilateral leve, hidropericardio y ascitis leve, con un diagnóstico de una policerositis inespecífica. En base a todas estas cosas que nos habían mandado, tuvimos una serie de problemas detectados, ¿sí? ¿Cuáles fueron estos? Tenemos primero edemas generalizados con una anasarca, porque teníamos presencia de edema hasta escroto, acompañados de derrame pleural, pericárdico y una citis que fue identificada mediante la ecografía. También tenemos alteraciones a nivel del sensorio, tenemos un paciente bradicíquico, bradilálico, perdón, sí, bradilálico y con dislalia, una hiponatremia severa, hiposmolar, hipervolémica, con valores de sodio de 127, una osmolaridad de 2,38 en un paciente con anasarca. También tenemos una leucopenia con aumento de los eosinófilos. Tenemos acá un laboratorio con un recuento de glóbulos blancos de 2.650 y un porcentaje de eosinófilos de 9%. Una anemia con valores de hemoglobina de 10, hematocrito de 29, normocítica, normocrómica, una elevación de la creatinina. Tenemos acá valores de 2,01 con un filtrado glomerular de 40,7 en contexto de un paciente que debería tener para la edad 117,5. También tenemos acá signos de lesión a nivel del electrocardiograma en un paciente joven. ¿Qué fue lo que se identificó acá? Por la imagen tenemos acá QS en el electro con complejos bajos, mala proyección de las ondas R, T negativa de B1 a B4, esto acompañado de valores de un ProBNP de 7.969. ¿Cuál fue el análisis que se hizo a partir de todos estos datos que pudimos recolectar? Tenemos primero lo que sería la parte de los edemas simétricos. Y de acá, bueno, acá se pudo remarcar cuáles fueron las causas a las que más nos orientábamos. Por ejemplo, tenemos causa cardíaca y alteraciones de la función renal, pero también podría ser por causas hepáticas, por insuficiencia venosa crónica, desnutrición con hipoproteinemia, angioneurótico o cíclico. También tenemos anasarca, donde más nos orientábamos al tema del aumento de la volemia, pero también podría ser por una disminución de la presión oncótica, alteraciones de la parte neurológica, esto podría ser por la parte de la hiponatremia hiposmolar hipervolémica, y acá nos habría faltado también lo que sería el sodio urinario para determinar si era bajo o alto. En caso de ser bajo, podría ser insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática o síndrome nefrótico, y al estar alto podría ser una lesión renal aguda versus una enfermedad renal crónica. En el caso de lo que son las causas de leucopenia y anemia, nos orientábamos más al tema de lupus e insuficiencia renal, pero también podría ser sepsis, TBC miliar, brucelosis, infecciones virales. Dentro de acá tenemos, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, influenza o HIV, aplasia medular, leucemia aguda, hiperesplenismo, caquexia. En el caso, por ejemplo, de lo que son las causas de aumento de eosinófilos, teníamos acá más que nada Addison, una artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, una arteritis de Church-Strauss, pero también podría ser infecciones parasitarias, alergias, tóxicos, aspergilosis, sarcoidosis, pénfigo, linfoma, leucemia linfoblástica aguda, linfadenopatía y también síndrome hipereosinofílico. Y después tenemos lo que serían las causas de infarto agudo de miocardio en un paciente joven, como por ejemplo una malformación arteriovenosa, consumo de sustancias, miocardiopatía viral, arteritis de Takayasu, síndrome X, espasmo coronario, embolia y vasculitis. Bueno, en base a lo que fue los problemas detectados y el análisis que se pudo hacer, pudimos sacar en limpio lo que sería la parte de los diagnósticos. Perdón, pasó. Entra el power, a ver qué. Acá. No, 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 ahí está. Ahí. Ahí, sí. Pero no, ponele ahí.
No abre. No se ve nada. ¿La verdad? No, no me aplican así. Me voy la compu acá. Si le pones cerrar de acá. No veo. Si pones el azul, ¿no? Pues abierto. Ahí están conectados. Marque, dicen, la compu no Sí, muestra las imágenes. sí. Acá en la compu, allá la pantalla sí, pero acá no. Eh, ¿No me Sí, pero es escucharán? la computadora que... Se ve. No, súbelo Claro, un es poco. acá que no se ve. ¿Me escuchan ellos no? ¿Me escuchan? ¿No se cortó? No se me cortó. Sí, sí, No se nos escucha, habla. pero ahí. Sí. Compartir y duplicar la pasta. Sí, pero no te responde en la pantalla de acá. ¿Y ahora? Y ahora pone acá. Ahora ponele acá. Para que yo. Para entonces la otra. Y acá. Sí. Doctores, ¿se sigue escuchando ahí? Nosotros Sí. los escuchamos y los vemos muy bien. Perfecto. Ahí está presentando de nuevo, doctor. Listo. No puedo tocarlo de fuerte. Ahí está. Bueno, listo, continúo ahora. Eh, Les decía que en base a los problemas detectados y a este análisis que se pudo hacer, pudimos sacar lo que fueron los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Dentro de lo que fueron los diagnósticos diferenciales tenemos, por ejemplo, síndrome cardiorenal, síndrome nefrótico, insuficiencia suprarrenal y síndrome de Addison, enfermedad autoinmune, dentro de acá lupus y enfermedad mixta. Dentro de acá lo que hicimos básicamente fue poner qué cosas teníamos a favor y en contra y qué nos hubiera hecho falta para poder decir realmente que estábamos ante estos diagnósticos. En el caso, por ejemplo, de lo que fue el síndrome cardiorrenal, que teníamos a favor el aumento de la creatinina, las alteraciones a nivel de electrocardiograma, edemas, hiponatremia, aumento del ProBNP y la anemia normonormo. Pero ¿qué teníamos en contra? Que es un paciente joven. ¿Qué complementarios nos hubieran faltado para esto? Un FENA, un ionograma urinario, una ecografía renal, ecocardiograma, cinecoronografía y cámara gamma. En el caso, por ejemplo, de lo que es el síndrome nefrótico, teníamos acá a favor el anasarca, pero tenemos en contra que tenemos proteínas normales y no había proteinuria. ¿Qué hubieran faltado como complementarios acá? La relación albuminuria-creatinuria. En caso de lo que sería la insuficiencia suprarrenal con enfermedad, síndrome de Addison, teníamos a favor los antecedentes de la hipoglucemia, hiponatremia, eosinofilia, leucopenia y la piel seca y pálida. Pero ¿qué tenemos en contra? La hipopigmentación con los valores normales del potasio. ¿Qué nos hubiera faltado como complementario? Cortisol, ACTH, tenemos también los ataques cerebro, perdón, y resonancia también de suprarrenal. A nivel de lo que sería la enfermedad autoinmune, tenemos acá lupus y enfermedad mixta. ¿Qué tenemos a favor? El consumo del complemento que nos habían mandado y también las alteraciones renales y la policerositis. ¿Qué tenemos en contra de acá? Lo que es el sexo y la edad. ¿Qué hubiera faltado como complementarios en este caso? Un anti-DNA, anticuerpos anticoagulantes lúpicos, un anticuerpo ACL y los anticuerpos AFL. Eso sería básicamente lo que hemos puesto, digamos, en común con el tema de los diagnósticos diferenciales. Y no quiero pasar más la diapositiva porque se va a cortar la pantalla, pero acá sería la última diapositiva que tenemos. Ahí está. Salgo acá, se Sí. corta. Sí, no importa. Ok, ahora sí. Ahí está.
¿Nos escuchan? Sí. ¿Se escucha, doctores? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Bueno, los escuchamos a ustedes. Dale. Sí, Sí, pero ya sí que me fue. otra vez. Otra vez. Vale. Sí. Bueno, acá estoy yo de nuevo. La verdad que un caso interesante, un caso complejo para resolver. Eh, Obviamente faltaban algunos elementos para terminar de cerrar el diagnóstico. Suponemos que es el as que ustedes tienen guardado en la manga, así que quiero que probablemente ustedes tengan algún elemento más que nos puedan aportar. Y no sé, doctor, usted con su experiencia, su sabiduría, digamos, nos podrá ilustrar seguramente con algún otro elemento que ustedes consideren. No sé si está el resto de la sociedad también conectados. Doctora Yapur, si quiere agregar algo más a lo que dijeron, a lo que dijo mi residente. Bueno, antes de que vayamos con la resolución del caso, no sé si alguien más quiere aportar algo. Me parece que podría ser el momento para las preguntas o para hacer algún aporte. Sí, doctor, era un caso bastante complejo, lo fue para nosotros. Lo abordamos desde un síndrome de Matoso eh, para el análisis multidisciplinario, multifactorial. La verdad que teníamos muchos datos que eran bastante encontrados, entonces la verdad que nos generó muchas dificultades para llegar al diagnóstico. Pero bueno, tenemos la resolución del caso y se puede continuar con esto, pero antes me gustaría ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o puede aportar algún dato o quiere preguntar simplemente algo más antes de que nosotros empecemos con la resolución. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, doctor. se le escucha y se lo ve. Toda vez que se analiza un caso clínico, hay que ver de dónde es el paciente. Quien lo discute hay que ver de dónde proviene también, porque si el colega residente presenta ese caso en la ciudad de Salta, la primera pregunta y el primer diagnóstico que se haría es un paciente joven con insuficiencia cardíaca y con una enfermedad de Chagas. Yo no sé si ustedes tienen o no Chagas, pero en Salta la causa número uno de cardiopatía en pacientes jóvenes es la enfermedad de Chagas. Por eso, yo como salteño hubiese puesto dentro de los análisis que pediría en primer término, ¿no?, es la reacción inmune para la enfermedad de Chagas. Eso es un aporte que quería hacerlo, porque si este caso les presenta a ustedes Salta, los puede hacer pasar un mal momento, porque el diagnóstico final fuera una enfermedad de Chagas tan común para nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, tener en cuenta la epidemiología siempre, el lugar, la edad, bueno, la procedencia sobre todo, ¿no? ¿Alguien más? Yo creo al técnico, a Dardo, si puede habilitar a las chicas a las residentes de Catamarca. Creo que estaban teniendo problemas con el audio. Doctora Orellana y doctora Palacio, si se pueden conectar. Bien. Hola, buenas tardes. La doctora Palmieri. No sé si me escuchan. ¿Sí? Nosotros con mi compañero también queríamos agregar el tema de que, de acuerdo a los métodos complementarios, también nos parecía muy importante, como dijo el doctor recién, el tema de la serología,
pensando también en un Chagas, o por ejemplo un paciente joven con esta inmunosupresión, pensando también en un HIV, por el tema de que ese paciente cursa con un síndrome edematoso en contexto de una anasarca más una visitopenia. En ese contexto, después por todas las otras cosas que se nos presentan, también pensando en ciertas patologías como por ejemplo una colagenopatía, por el consumo de C3 que tiene él, por el consumo de las globulinas que también tiene, y por qué no, también pensando en un linfoma. Entonces, simplemente queríamos agregar también, si ustedes tenían, seguramente que le pidieron, el tema de la serología, que nos pareció muy importante por el compromiso que tiene el paciente en un paciente joven, descartando, como dijo el doctor, un Chagas o un HIV. Nada más. Bien, doctora, gracias por el aporte. De nada. Eh, doctora Palacios, doctora Orellana, ¿se pueden conectar? Creo que no están habilitadas, dice. A ver, No sé. nosotros teníamos que habilitarla, no, ellos No, sí. ellos iniciaron la reunión, ellos tienen que habilitar. Caro, Eh, fíjate si están habilitadas por ustedes, porque ustedes mandaron para que nos podamos sí, conectar con el sí, Zoom. por eso estoy comunicándome con el técnico, a ver si ellos Bien. pueden. Sí. Ahí estamos, Doc. Camila, ¿estás con Lorena, las dos, o solamente vos? Hola, Doc. ¿Estamos? No. Bueno, perfecto. Bueno, cuando puedan, dan inicio entonces ustedes a la presentación. Bien, perfecto. Está muteada, Camila. Camila está muteada. Camila, ¿podés o no? Doctora, ¿a quién no quiere Sí, poner? estamos tratando de compartir la pantalla. Ah, Ya. perfecto, perfecto. Sí. A ver ahí. ¿Se ve? Se comparte ahí la Eh, Están todavía compartiendo los chicos no, lo que de La tienen, Rioja. claro, tienen que con el dejar tuyo. de compartir Tienen ellos que salir ellos, me parece. exactamente para que pueda compartir la Para doctora. que. Ah, Ahí está. Tienen que cerrar ustedes, chicos. ahí. Tienen que cerrar ustedes, chicos, de La Rioja, para que puedan compartir pantalla. Perfecto. A ver ahí. Ya está, ya está. Sí. Todavía no podemos ver, No Cami. sé si se puede. A ver. Sí, no estamos compartiendo nosotros.
No puedo compartir los dos, no sé si prefiere que yo le pase a usted y usted lo comparte. En la parte inferior abajo hay una opción que dice compartir, ¿lo vio? No nos sale la opción a nosotros. Camino, ¿no te sale? No, no nos sale a nosotros. No, espera, a ver un minutito. A ver, tal vez esté... No, sí, está con los permisos para que pueda compartir la pantalla. Creo que se cierra la opción. No, no, pero esto ya no está. Seguro, seguro. Cerrarlo si quieres. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Ahí te apareció Cami? No, sigue sin aparecer. No, no es nuestro. Ponelo en el- no. ¿No tenés otra? A ver un minutito. Bueno, Ahora sí podemos, ahora sí. Ya Ahí, estamos como ahora sí. panelistas. Bien, ahora, sí. Sí, perfecto. Ahí está. le compartimos pantalla. Mm, Ahí está. Ahí está. eh, listo, ¿te escuchan bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Sigo. Bien. Ahora la- activo la cámara. ¿O no? ¿Está bien? Ah, sí. Bueno, primero que nada, felicitación a los chicos por la presentación. Nosotros daremos resoluciones de taller de razonamiento clínico, al cual llamamos el edema desde un abordaje multidisciplinario. Las residentes a cargo son la doctora Gil Orellana Camila y la doctora Palacios Lorena. Para recordar brevemente y rápidamente, nuestro paciente de 34 años de edad, masculino, Hola, oriundo de perdón, doctora. Tinogasta. Sí. Tiene que poner la pantalla en presentación porque no se lo ve en modo presentación. Ah, bien. Ahí está. No. ¿Se ve? ¿Se Eh, ve o no? Se ve, pero no en modo presentación. Estamos viendo el PowerPoint directamente con las diapositivas. En la parte inferior derecha, en en el PowerPoint, eh, tiene el icono para poner en pantalla completa, Se modo ve. presentación. Y acá. Ahí. Ahí como lo están viendo. Se ve modo diapositiva. No sé. Ahí está, A ver. ahí está. Ah, ok. Nada más que tiene que volver a la primera. Ahí Ahí estamos. está, ahí se ve, perfecto. Perfecto. De 10. Bien, nuestro paciente masculino de 34 años de edad, oriundo de Tinogasta, con antecedente patológico de traumatismo de cráneo grave hace 15 años, con fractura de peñasco e hipoacusia secundaria, el cual tenía un diagnóstico reciente de visitopenia, ingresa derivado del consultorio de nefrología por edema de miembros inferiores, simétricos progresivos de 5 días de evolución, asociado a una disnea clase funcional 2-3 de 48 horas de evolución. Este paciente se encontraba con una palidez generalizada, con piel seca, hipopigmentación superciliar bilateral, bradipsíquico, bradilárico, con una hipoacusia a predominio izquierdo, dislalia y edemas blandos hasta raíz del muslo, con GODET positivo y edema escrotal. Como habíamos visto, bueno, en la laboratorio de ingreso que presentaron anteriormente, presenta una anemia normocítica normocrómica con los glóbulos blancos de 2650, alteración en el coagulograma, un sodio de 124 con una creatina de 2.01. En el contexto de los edemas hemos pedido el ProBNP, el cual tenía de 7969, un hepatograma normal con albúmina de 3.5, un sedimento urinario sin particularidades y un colesterol total de 245 con HDL de 33. Bueno, en cuanto a los métodos complementarios, coincidimos con los chicos y los hallazgos que habían realizado anteriormente.
Cabe recordar que nuestro paciente cursó internación previa en junio del corriente año, el cual fue externado con una sospecha de insuficiencia suprarrenal en estudio e insulinoma. En esta oportunidad el paciente no pudo ser estudiado en profundidad, por unas razones particulares, el paciente solicita el alta, pero dentro de los estudios que se rescataron de esta internación, el laboratorio coincidía con una anemia normocítica normocrómica, con los glóbulos blancos en 3.550, una glucemia en 70 miligramos por decilitro, un cortisol de 3 nanomoles por litro, creatinina de 1,7. En el contexto, pensando en un proceso neoproliferativo, se le había solicitado una PANTAC, la cual se encontraba sin particularidades. Este paciente, en el contexto de hipoglucemia, fue externado con la medicación con diazóxido, ácido fólico y vitamina B12. Cumple dicho tratamiento durante 3 semanas, pero ante la presencia de edemas en miembros inferiores e hiperglucemia, se decide suspender dicho medicamento. Después de eso, tuvo una serie de interconsultas ambulatoriamente. En una oportunidad fue valorado con cardiología, en donde tuvo un ecocardiograma con una hipocinesia global del ventrículo izquierdo y una fe en 51%, con disfunción sistólica, insuficiencia tricuspidia leve y presión pulmonar en 15 milímetros de mercurio. Posterior a esto fue valorado por nefrología, quien lo deriva a nuestro servicio de clínica médica para completar con los estudios pertinentes. Bueno, lo que dijo anteriormente mi compañera es la internación que él tiene previamente. En esta internación, en la segunda, el paciente es valorado o punto de partida de un síndrome de hematosa asociado a una visitopenia, más una insuficiencia suprarrenal por el antecedente de la cortisolemia baja que presentaba en la internación pasada, y una insuficiencia renal crónica reagudiza versus una IRA que se empezó a estudiar en esta segunda internación. El paciente en el laboratorio de ingreso presenta un hepatograma normal, sin hipoalbuminemia y con un coagulograma alterado, por lo cual, a partir del síndrome de hematosa, se solicita la ecografía abdominal, se descarta una hepatopatía crónica, pero sí evidenciaba riñones de tamaño, una leve alteración de la diferenciación córtico-medular a nivel renal, que sumado con la hipocalcemia y la hipofosfatemia que tenía el paciente en el laboratorio de la internación, más el CKD disminuido de 42, se llegó a la conclusión de que el paciente presentaba ya una insuficiencia renal crónica. En esa misma ecografía, además, se veía un derrame pleural bilateral, un hidropericardio y ascitis leve, por lo cual también se vuelve a solicitar un ecocardiograma, también por el hecho de que el paciente ya venía con el ProBNP elevado, y ahí se ve que el paciente presenta una FEI de 64%, cavidades derechas con dilatación severa, un derrame pericárdico de grado moderado, disfunción diastólica leve del ventrículo izquierdo y una presión pulmonar de 35. Como el paciente se sospechó en instancia alguna enfermedad también infiltrativa, se le pide, o una enfermedad también autoinmune, también se le pide complemento, factor reumatoideo, y se constata que tenía un C3 bajo, que no lo consideramos muy significativo, o sea que el C4 estaba normal. El paciente también en esta internación sí persistió anémico, tenía los valores hematimétricos normales, pero también lo asociamos un poco también a su insuficiencia renal crónica, y también el paciente presentaba una hiponatremia hiposmolar hipervolémica, como dijeron los chicos, que por su antecedente ya de internación pasada con una hipoglucemia y una hiponatremia, decidimos hacer ya una valoración multidisciplinaria con el servicio de endocrinología, en donde ya ahí se solicitó un perfil hormonal. También en su instancia se hizo una interconsulta con reumatología y nefrología para valorar su insuficiencia renal crónica y para poder descartar una enfermedad reumatológica o autoinmune asociada, en donde el perfil inmunológico dio todo negativo y los proteinogramas también, junto con el ionograma, estaban todos dentro de los parámetros normales. En cuanto a la interconsulta que se hizo con endocrino, se pidió un perfil hormonal y ahí el paciente presentaba una T4 baja de 0,9, una prolactina también disminuida de 0,7 nanogramos por mililitro, una testosterona bajo y un DIAS también bajo. Respondiendo ya a la pregunta de nuestra colega de La Rioja, el paciente se le pidió en su instancia serología viral y salió todo eso negativo en el ingreso.
A punto de partida de este perfil es que nosotros ya hacemos una resonancia magnética estelar en donde el paciente presentaba un aracnoidocele estelar total con una hipófisis de 1 milímetro, que nos hacía sospechar de que el paciente ya tenía una atrofia hipofisaria. En la imagen del lado izquierdo, no sé si se ve el puntero, esta es la resonancia del paciente, en donde, no sé si se ve ahí más o menos el puntero, eh, esa imagen de intensidad similar al cerebro es lo que vendría a ser la adenohipófisis, que al lado de la imagen del lado derecho del córtex sagital correspondería al número 2. Debería ser, digamos, de ese tamaño y en este paciente tenía un tamaño de 1 milímetro. En la siguiente imagen, y en la imagen del lado izquierdo es la correspondiente a nuestro paciente, en donde se ve que hay una disminución de esta pequeña lámina, correspondería a la adenohipófisis, que no corresponde, que tiene claramente una diferencia de tamaño con una imagen normal, que sería esta imagen del lado derecho correspondiente al número 2. Como diagnóstico definitivo, este paciente se llegó a la conclusión que tenía un panhipopituitarismo post-TEC correspondiente al traumatismo que tuvo el paciente, la fractura de peñasco, con una atrofia hipofisaria, con un síndrome de silla turca vacía evidenciado por la neuroimagen, y producto de esto tuvo una insuficiencia suprarrenal secundaria, producto que eso era lo que evidenciaba la hiponatremia y la hipoglucemia en el laboratorio, un hipogonadismo y un hipotiroidismo central. Nosotros la insuficiencia cardíaca con la FEI preservada y la insuficiencia renal crónica y su visitopenia la asociamos a su hipotiroidismo central severo, y sí tomábamos en consideración el tratamiento que hizo el paciente con diazóxido, tomado entre comillas, que podría haber desencadenado, digamos, o descompensado en realidad su insuficiencia cardíaca y su insuficiencia renal crónica. Nosotros en esto nos basamos en que hay muchos estudios en donde se ha evidenciado un hipopituitarismo secundario a un traumatismo cráneoencefálico, en donde se ve que hay distintos tipos de daño. Está el daño privado, el primario, que es el que es por impacto directo del mismo traumatismo, y el daño secundario, que es producto de la isquemia del mismo traumatismo. En este estudio, perdón, en esta guía de la Sociedad Española se ve que depende mucho del impacto directo, del traumatismo. En el caso de nuestro paciente tuvo una fractura de peñasco, quedó secuelado por lo cual tenía esta hipoacusia y cursó una internación producto de este mismo TEC. De ahí, Otras publicaciones que hemos encontrado con respecto a cómo se relacionan todas las hormonas y con el sistema cardiovascular, como así también con el deterioro de la función renal. El hipotiroidismo está asociado a una disminución del gasto cardíaco debido a una alteración en la relajación del músculo lisovascular. Llevando a esto, muchos pacientes presentan en un 35-45% derrame pericárdico, alteración de los parámetros lipídicos, de la hemostasia, los cuales nuestros pacientes también llegó a presentar. Con respecto, desde el punto de vista renal, también las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo del riñón, son fundamentales para la hemodinamia renal, la tasa de filtrado glomerular y la hemostasia del sodio y el agua, afectando de forma directa o indirecta todo lo que es el compromiso tubular y glomerular. También, bueno, traíamos a colación lo que es el diazóxido, la cual es una tiazida, si bien no se lo utiliza como un efecto diurético. No encontramos muchos artículos en el adulto, pero sí está muy utilizado en el ámbito quizás neonatal, utilizado como un tratamiento para la hipoglucemia, un hiperinsulinismo, pero rescatamos de estas investigaciones, digamos, las reacciones adversas de este fármaco, en donde tienen un gran impacto a nivel endocrino metabólico y a nivel renal, llevan desde una retención hidrosalina de sodio a un fallo cardíaco, a una hipertensión pulmonar. Así que bueno, esto también lo trajimos a colación pensando que podría haber descompensado a nuestro paciente. claro, digamos como que no lo confirma que lo haya descompensado, pero sí hemos visto que puede generar a veces hipertensión pulmonar, y este paciente, en comparación con la primera ecografía que se hace, perdón, el primer ecocardiograma que se hace,
el segundo, que es el que nosotros recibimos en la internación, que tiene un lapso de 3 semanas, lo único que cambia en eso es el tratamiento con el que él es externado, que posteriormente lo abandonó, pero que nosotros vimos que ya había repercusiones a nivel cardíaco. Eso sería. Bueno, ¿finalizaron ahí? Sí. Muy bien. Bueno, no sé si volvemos a conectarnos. Está el doctor Odara. ¿Estamos conectados o Sí, no? Doc. Sí, estamos. Sí, Doc. Ahí Ah, viene. Por acá vení. bueno. Sí, un caso complejo, difícil para ver. Uno cuando lo ve ya desde afuera puede llegar a entender toda esta en su conjunto, ¿no? Pero desde el inicio nos costó bastante. Y todavía, doctor, ahí. Y el doctor Juan José también. Bueno, hola, hola. Hola. Sí, doc. Sí, Sí, ¿me escuchan? Bien, muchas cosas, sí, nosotros también nos quedamos Ah, así, porque era muy difícil entender cómo un traumatismo de cráneo desde hace más de 15 años, porque el paciente tiene 33 años, podía repercutir de esta manera, lo cual nos llevó a discutir bastante con los endocrinólogos, ¿no? Que apenas vieron el paciente, lo sospecharon, uno de los endocrinólogos, ¿no? Que es, bueno, especialista en tiroides y en hipófisis también, pero a nosotros por ahí nos costaba bastante pensarlo, ¿no? Pero un paciente donde uno lo veía y la verdad que el paciente con la dislalia que tenía, la bradipsiquia, todos estos signos que uno por ahí no los tenía muy en cuenta, después juntando todo, uno puede llegar a la interpretación, ¿no? Igual que el daño directo hormonal sobre la parte cardiovascular y renal, que también nos llevó a investigar bastante, sobre todo renal, eh, con el correr de los años. Bueno, también nos hizo pensar e investigar un poco más, ¿no? Pero es un paciente que en, a lo largo de estos 15 años no fue tratado nunca. Es como que tuvo su evolución natural, ¿no? Sumado a esto, el paciente no teníamos un foco claro viral como para pensar que podía, o bacteriano, lo que sea, investigando un poco con esto que decía el doctor Juan José, de investigar un poco más de Chagas. Se hizo un high para Chagas, porque también lo sospechamos, nosotros somos zona endémica también, doctor, lo cual el resultado era negativo y tenía todo antecedentes cardiovasculares y nefrológicos negativos. Este paciente, un paciente joven donde no tenía antecedentes patológicos claros, que podía llegar a desarrollar una patología perfecto. cardiovascular o una patología renal crónica, ¿no? Nos llevó a pensar también en patologías infiltrativas como amiloidosis, enfermedad de Fabry, que también tenemos mucha, porque era corazón, riñón. Entonces, bueno, las sospechas fueron eh, bastante, digamos, las sospechas diagnósticas, ¿no? Y después fue tan claro para los Hola, endocrinólogos cuando lo vieron que sí, hola, ahí, sí, doctor, lo escuchamos. hola. Doctor, nosotros lo escuchamos. ¿Quería decir algo, Doc? Bueno. Eh, y el paciente venía intercurriendo con insuficiencia suprarrenal en internaciones previas, hacía hipoglucemia, se externaba, eran internaciones breves, consultaba por consultorio externo, era ambulatoria su consulta. En alguna oportunidad se le dio diazóxido, algo que casi no se usa,
y nosotros creemos que esto fue lo que lo descompensó en gran medida para que llegue a nosotros en esta internación ya en ANASAR, ¿no? Entonces, a partir de esa internación ya es que tomamos y empezamos esta investigación y llegamos a este diagnóstico. El paciente Es actualmente, muy, sí, ahí lo vemos, doctor, lo escuchamos. es muy fácil el dar el diagnóstico con el diario del lunes, es decir, Claro, viéndolo ahora así, retrospectivamente. pues, muy Pero difícil. cuando se presenta el caso clínico, ya uno tiene que empezar a pensar qué tiene que ver el daño, el TEC severo que tuvo con todo lo que nos presentan después. Miren, es algo que si yo he aprendido muchísimo es con la presentación y la discusión en los casos clínicos del New England. A ustedes le están dando el caso clínico a los colegas y le largan alguna frase o le largan algún comentario que uno dice, ¿qué tiene que ver con el caso clínico? Y tiene muchísimo que ver. Y tiene mucho que Es ver, sí, decir, tal como nos lo presentan, había que pensar qué tiene que ver usted con todo lo que se ha desarrollado después, pero por eso les digo, es muy fácil con el diario del lunes, ¿no? sí, sí, es así. Y el paciente actualmente está medicado con levotiroxina, está medicado con hidrocortisona, vía oral, y bueno, y la evolución realmente viene siendo franca y muy buena. Doctora, Sí, doctora, bueno, en primera instancia, la verdad que eh, varias sorpresas, digamos, varias sorpresas porque el traumatismo de cráneo como antecedente fue pasado muy a la ligera, como que secuelarmente uno pensaría en una secuela de la región temporal por su hipoacusia y lesión de peñasco. Entonces, en primera instancia diría que la presentación con el antecedente del traumatismo de cráneo a mí me generan algunas dudas. Con respecto a ser un muchacho joven, con 34 años, con una lesión anteroseptal importante, con un ProBNP alto y con algo de disfunción renal, lo primero que yo tengo que pensar son en fenómenos autoinmunes tipo vasculíticos que me expliquen la lesión vascular crónica. A mí me llama la atención que durante muchos años no hubo manifestaciones sistémicas de insuficiencia hormonal crónica, si se quiere, ni siquiera hubo manifestaciones secundarias de la insuficiencia pituitaria, eh, ni directa ni indirectamente. Entonces, me llama la atención. Por ejemplo, descartaron la adrenalitis autoinmune. ¿Tenemos alguna imagen de glándulas suprarrenales donde podemos descartar la lesión suprarrenal crónica? Digo, ¿qué perfil inmunológico tenemos para, digamos, después de tantos años sin manifestaciones crónicas de lesión secundaria en su glándula pituitaria, lo pueda descartar? ¿Por qué no puedo pensar, por ejemplo, en una insuficiencia pituitaria de origen inmune, asociada a fenómenos vasculíticos, como algunas arteritis de pequeños vasos? Eh, entonces, es como que el traumatismo de cráneo en la presentación fue pasado muy a la ligera, como un dato más, pero que el motivo de consulta ha quedado como muy lejos del diagnóstico definitivo. No sé, yo creo que es un poco lo que Juan está planteando, de que de repente terminamos hablando de una insuficiencia pituitaria con todo el eje hipófiso córtico adrenal y
y bueno, y en definitiva estamos hablando de un raro caso de insuficiencia hipoficiaria postraumática. Pero bueno, nada, obliga a replantearnos algunas cosas y claro, como dice el profe ahora con el diario del lunes, es más fácil porque obviamente tenemos una insuficiencia cardíaca con FEI conservada, preservada, pero a su vez tenemos 7.900 de ProBNP. Tenemos un electrocardiograma que dice una lesión anteroseptal extensa, grande, y un enfermo en anasarca. Entonces, bueno, todo esto probablemente no lo hubiéramos pensado en el sentido de que ustedes lo han detectado. Yo quiero saber por qué ustedes intensifican el estudio de la silla turca. ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a estudiarlo? Doc, Porque el ¿puedo tomar la paciente, palabra? sí, 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 no hay problema, No sé, Cami, no sé si se me escucha. Bien, Doc, Cami. el paciente en realidad se motiva el estudio porque en la primera internación nosotros le mandamos que el paciente, sí le mandamos el antecedente, pero también le mandamos el antecedente de la internación pasada de una hipoglucemia y una hiponatremia también en estudio con la visitopenia. El paciente en ese estudio, en esa internación, perdón, se estudia una insuficiencia suprarrenal y se da ese tratamiento. Nosotros cuando lo recibimos en esta segunda internación, vemos que el paciente ingresa bradisíquico, bradilálico, y ya tenía este antecedente de una insuficiencia suprarrenal, de una hiponatremia y una hipoglucemia. Por la clínica del paciente, nosotros es que solicitamos todos estos estudios de perfil hormonal. Sí se pensó en primera instancia una enfermedad autoinmune, ya por la edad del mismo paciente, por lo cual se habla con reumatología, se le pide el perfil hormonal, en donde dio ANCA-C, P negativo. Se descarta un lupus porque el paciente tenía un C3 bajo, pero tenía un C4 normal, que el lupus generalmente tiene una hipocomplementemia para C3 y C4. Por eso no nos inclinamos tanto por ese lado. El tema de la falla renal nos llamaba mucho la atención por el hecho de que el paciente presentaba falla renal, pero tenía una orina normal. Por eso nosotros cuando la mandamos a ustedes le pusimos una orina sin proteinuria, sin hematuria. Nos llamaba mucho la atención que haya una insuficiencia cardíaca y una falla renal, pero una orina normal y un paciente sin antecedentes. Así que buscamos compromiso cardiorrenal, como dijeron los chicos. Ahí pedimos el proteinograma y salió normal. Por eso, también por el antecedente, la clínica del paciente nos orientó mucho a estudiar la parte hormonal. Generalmente, nosotros, es como dice el doc, es muy fácil con el diario de lunes. Nosotros no pensamos en el TEC en primera instancia, pero sí nos orientamos en algo hormonal. Cuando recibimos ya todo el perfil hormonal, si bien la ACTH estaba normal, la TSH estaba normal, tenía la T4 muy baja, el cortisol muy bajo y la prolactina muy baja. Eso es Y lo la que nos testosterona orientó. también. Claro, los déficits de prolactina, o sea, el déficit de prolactina te marca un hipopituitarismo severo, digamos. Y generalmente la adenohipófisis, al estar muy irrigada, lo primero en comprometerse son las hormonas de crecimiento que están laterales y las células centrales de la adenohipófisis, es la TSH y la ACTH. Y este paciente ya tenía un compromiso, tenía un hipotiroidismo severo, porque clínicamente estaba muy sintomático, y tenía una insuficiencia suprarrenal muy sintomática, porque estaba con esa hiponatremia y esa hipoglucemia persistente de la internación pasada. Por eso es que nosotros directamente ya fuimos a solicitar ese estudio y cuando lo vimos, ya el endocrinólogo nos confirmó lo que él sospechaba. Y ahí es como que él nos orienta también al tema del TEC, que nosotros también en primera instancia no lo habíamos tenido en cuenta, sino ya cuando vimos todo el contexto, ahí llegamos a esa conclusión. Bueno, Sí, sí, ¿cómo explican la visitopenia, por ejemplo? Lore, si querés explicarlo por el hipotiroidismo. Sí, ¿Estás doc, ahí, toda la Lore? parte de sí, doc, Bueno, toda la parte hematológica tiene un compromiso con respecto al hipotiroidismo. Como habíamos hablado anteriormente, tiene un compromiso en la hemostasia y demás. Así que eso también lo hemos comprobado viendo algunos artículos
Se te corta. Eh, eh, sí coincidía con Perdón, eso. ¿Se escucha ahí? la TSH del enfermo era de 4. Claro, por eso le digo, la ¿Por qué TSH tiene una, estaba por qué normal tiene cero, y la por qué CTH estaba tiene normal. disminución de la T4 sin elevación de TSH? ¿Pudimos evaluar TRH, por ejemplo? No se pudo evaluarte. Se escucha todo cortado. Ah, y Se escucho todo. corta, Cami. Ten en cuenta que era un hipotiroidismo Pero secundario. Se corta, Cami. Ahí, Cami. ¿Ustedes dos pueden ¿se estar bien escucha? ahí? Ahí ¿Se sí se escucha. escucha ahí? A vos Sí, dos te sí, se escuchamos escucha. bien. Ahí te escuchamos bien. ¿Se escucha ahí? A usted sí, Sí, ¿se a las escucha? chicas no. Ahí sí, Cami. Ahí sí. Cami, ¿estás ahí? Cami, ahí me... Lore. Está ¿Hola? Acá me difícil dice la Ahí me está, ¿Se ahí dice está, escucha? ahí está. Ahí está, sí, sí, ¿Se se escucha? escucha. Sí, sí, dale. no, me dice en acá que a lo mejor el tiempo de internet ha terminado. No, no, Por eso. no, sí, sí, tenemos hasta las 9. Ah, bien, 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 bien. Bueno. Doc, no Volviste, sé qué iba. volvió a entrar. Salió y volvió a entrar. Ah, bueno. ¿Estás, Cami? Ahí me conecté de nuevo. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Vamos, Cami. Em, no me acuerdo qué era lo que preguntó el doc. Disculpe. ¿Por qué te la preguntaba por qué estaba visitopenia. normal por qué estaba en 4 la TSH y la ACTH normal? Bueno, nosotros, el diagnóstico presuntivo fue el panhipopituitarismo. A nosotros también nos llamó la atención de que la TSH y la CTH, que son las que secretaría la hipófisis, estaban normales. Nosotros le cuestionamos eso a la endocrinóloga, pero tiene un déficit ya de prolactina. Y ella nos decía que el déficit de prolactina marca una atrofia hipofisial, ya un panhipopituitarismo severo, que generalmente queda a veces un remanente que sigue produciendo. Y en el caso del panhipopituitarismo puede estar TSH normal o baja, pero en el caso de este paciente la tiene normal. Pero sí tiene muy baja la T4, que nos decía ella que con ese diagnóstico, más el antecedente del paciente y más la prolactina, los niveles de 0,9, que dice que es muy bajísimo, ella lo correlacionaba con eso. Por eso como que nosotros también ya nos orientamos a eso. Y una vez que inició el tratamiento, el paciente empezó a mejorar un poco clínicamente. Doc, acá es muy clara la imagen, no sé si alcanzó a verla, doctor, usted, doctor Odara, la imagen de la resonancia, donde prácticamente tiene una silla turca vacía, ¿no? Un síndrome de silla turca vacía. El paciente desde los 15 años, básicamente tiene un desarrollo normal, creemos nosotros, hasta los 15 años. A partir de ahí, el paciente prácticamente tiene un déficit hormonal. No podríamos precisar eh,
cómo fue porque no tenemos antecedentes previos del paciente, ¿no? Tampoco dosajes hormonales que se hayan rescatado. Eh, pero hasta los 15 años nosotros creemos que tiene un desarrollo normal, que es cuando ocurrió el accidente. Pero la imagen es clara, es una silla turca vacía, yo creo que se veía ahí clarito. Y bueno, a partir de ahí es que empieza con esta serie de eventos que fueron evaluados en el consultorio. Yo creo que no fue evaluado en profundidad. Puede haber venido haciendo insuficiencia suprarrenal, hipoglucemias, hiponatremias. Yo creo que este paciente no fue evaluado en profundidad, creo que ese fue el motivo. En el último ingreso que él tiene y hace las hipoglucemias, creo que se lo medica eh, con diazóxido y esto creo que es lo que lo descompensa de esta manera que hace el síndrome edematoso puro con el que ingresa en la última internación, que es lo que lo descompensa en cierta manera, ¿no? Él nunca consultó por ejemplo, por infertilidad, por No, insuficiencia. no, 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 nunca. doctor, eso nos llamó la atención. 34. Es un paciente del interior y la verdad que cuando uno lo ve siempre con la mamá. Venía con la mamá y nos llamaba la atención porque era realmente uno lo ve en tamaño, parece un hombre grande, pero cuando uno lo escucha hablar realmente le llama la atención porque es todo un paciente con una fase realmente tiroidea, bradipsíquico, bradilálico al hablar. Él, ahí es donde nosotros interrogamos a fondo si había terminado el secundario, él había dicho que había terminado el secundario completo y que bueno, ya se dedicaba a estar en la casa y a trabajar desde su casa en cierta manera. Para la madre todo parecía normal, no indagamos la parte realmente reproductiva y sexual en ese momento, pero también nos llamó la atención porque interpretamos que no, esa parte todavía no le evaluamos. Es un paciente que todavía sigue con nosotros en controles ambulatorios, eh, medicado, como ya le digo, con levotiroxina e hidrocortisona y esperando ver los próximos resultados. Lo que sí le podemos decir es que mejoró ampliamente los edemas, mejoró la función renal, mejoró todo, ¿no? Solamente quitando el medicamento, el diazóxido y, bueno, introduciendo la parte de las hormonas y simplemente con esto, ¿no? Entonces hay que ver de acá a 2, 3 meses, creo yo, la evolución. Podemos hacer nuevamente una revisión que sería muy interesante en algún momentito, en una parte cuando nos volvamos a encontrar para contarles cómo va el paciente. Muy interesante porque nosotros también queremos ver cómo va su corazón con un próximo ecocardio, que siempre nos queda pendiente, y una cardioresonancia ahí que está dando vueltas por hacer porque la parte pública los tiempos no son iguales. Así que bueno, lo podemos planear para un próximo encuentro. Pero bueno, son pacientes así que llegan y que nos sorprenden. La verdad que lo queríamos traer porque nos parecía un lindo caso para desmenuzarlo y armar, porque fue como multidisciplinario, ¿no? Teníamos los Un, interconsultores, ay, perdón. un muy buen caso clínico para hacer lo que ustedes quieren, que es razonamiento clínico. Sí, doc, perdón, se me cruzó justo Les decía un ratito. de que es un muy buen caso clínico para hacer lo que ustedes quieren, que es razonamiento clínico, porque hay muchísimo para razonar en este caso. Tan Claro, es sí, sin así duda. de que ustedes ven que hay algunos colegas que no se quedan convencidos todavía a fondo del diagnóstico final. Y bueno, muchas veces sucede eso. Y es cuando Claro, tendremos que claro. decir, pasamos al capítulo 2 en otro momento, en otra oportunidad. Tal Sí. cual, doctor. Es así, es así. ¿Pudieron Bueno, medir unidades Reinfeldt por resonancia en suprarrenales para descartar
lesión suprarrenal por adrenalitis autoinmune? No, doctor, no sospechamos adrenalitis autoinmune porque al tener directamente el síndrome de silla turca vacía lo relacionamos con esto, ¿no? De que no tenía el feedback de hormonas, entonces no lo pensamos como adrenalitis autoinmune. Y tenía suprarrenales normales en la tomografía. Tenía suprarrenales normales en la tomografía. Pero bueno, Anti- esto va a quedar como en el Anticuerpos seguimiento, ¿no? antitiroglobulina y anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa fueron todos negativos. Todos negativos, doctor. Hasta el momento eso, bueno, todos negativos. Yo creo que hay datos ahí por ahí que no pusimos en detalle, que tendríamos que haber puesto, pero pues, nos parecía muy extenso, como por ejemplo, se hicieron, yo creo que con este paciente hicimos muchas cosas de más. Eso es lo que después evaluamos con el resto, hicimos un ateneo de este paciente y bueno, hay críticas constructivas al respecto y en este paciente hicimos muchas cosas como de más. Hicimos hasta una punción de médula, nos llevó, le soy sincero, porque la sospecha era tanta al ver un paciente que no encontrábamos realmente un diagnóstico claro, que son de esos pacientes que uno hace muchas cosas de más. Entonces, también hicimos muchas consultas con infectología, pensando que podía ser una miocarditis, lo que tenía el paciente, y que eso había sido lo que había descompensado todo el cuadro, pero de repente tampoco teníamos un foco claro para tomar una muestra y hacer un FilmArray, así que, bueno, esto nos llevaba a ir detectando cosas muy particulares y muy puntuales, ¿no? Y otras que no las hacíamos. Así que hay datos por ahí que no están escritos que hemos omitido, pero que si no se hacía como muy extenso, se han hecho bastantes cosas. Está también una enfermedad de Fabry dando vuelta, que salió la serología y que todavía no tenemos el resultado, pero que también se sospechó en un punto, que eso quedó pendiente. Doctora, ¿Las Sí, hipotensiones eran cuando sostenidas sin respuesta a volúmenes? ¿cómo, doctor? No lo escuché. ¿La hipotensión arterial era una hipotensión sostenida sin respuesta a volumen? El paciente no presentó hipotensión, ingresa normotenso. En esta internación ya ingresó normotenso. En la primera sí Ah, era una hipotensión sostenida, claro. Ahí es cuando se sospecha la insuficiencia suprarrenal, en la primera internación, que esa la vimos lo vimos muy poquito nosotros. por eso es Esa muy internación raro es la que se que va. la En esa insuficiencia internación no la suprarrenal vimos, por déficit de cortisol esté claro. normotenso. Después, claro, esa internación fue la que se fue medicado él con el diazóxido, ¿no? Que después creemos nosotros que es el medicamento que descompensa todo. En esa internación sí presentó hipotensión. En la primera internación, que es donde el primer endocrinólogo lo sospecha, bueno, está como todo mezclado ahí, por eso habíamos pasado el dato de esa primera internación. doctora Doctor Juan José Carolina, nos iba a decir algo. Sí, vaya para los médicos residentes. sí, Cuando se nos presenta un caso clínico y hay que discutirlo, sí, siempre pensar primero en lo más frecuente y en lo más común que lo pueda hacemos, sí, presentarse. Y después en la letra chica del New England. En el caso, por claro. ejemplo, de todo lo que ustedes han pedido, yo les tendría que preguntar, ¿tiene un coproparasitológico? No hay. Claro, claro. A la No, eosinofilia me refiero, claro, claro. que directamente se le achaca la insuficiencia suprarrenal, pero un paciente en la zona norte debe tener ante una eosinofilia un copro. Entonces eso vaya para los residentes. Miren, vaya un caso clínico, una persona de aquí de Salta estaba residiendo en Buenos Aires hacía 2 o 3 años y de pronto en Buenos Aires la empezaron a estudiar por hipereosinofilia. Sí, Vino desde allá biopsia de endocardio catalogado de un síndrome hipereosinofílico y tratado con corticoides. ¿Qué hacemos cuando llega a Salta? Che,
Para Buenos Aires será eso. Para nosotros, esto es una hipereosinofilia parasitaria, lleno de anquilostomas. Se trató la anquilostoma, se fue la eosinofilia y se fue la clínica del paciente. Entonces siempre hay que ser muy prudente, ir a lo común y corriente. Y si eso no va, recién vamos a lo más difícil. Yo creo que ha sido un caso Claro. clínico muy bonito, que ya podemos ir terminando, si no vamos a seguir y seguir Sí, vamos a discutiendo. seguir. Bueno, es lo que nos apasiona a los clínicos. Y Seguir y seguir. recordarle al distinto Sam Noah que en septiembre no es caso clínico, sino va a ser, si mal no recuerdo, Tucumán, con una presentación de un tema, no de casos clínicos, sino presentación de un tema. ¿De Bien, acuerdo? perfecto, doctor. Doctor, Bueno, doctor Guillo, le mando un abrazo muy grande y lo mismo, doctora Carolina, yo me retiro bueno, ya ahora y un he gusto habernos disfrutado del visto. campo. Bueno, Doc, muy Muy bien, bien, muchas doctor. gracias, Bueno, neta. Bueno, Doc, bueno, doctor, listo, muy Chao, bien. hasta un gusto luego. verlo Bueno, y igualmente. vamos a estar en contacto entonces para próximas presentaciones. Perfecto, Excelente los chicos. perfecto. Muy bien, los Y felicito entonces. bueno, seguimos en contacto, Bueno, doc. Muchas gracias. que anden Gracias lindo. a todos. Buen fin de, que anden lindo. Buen Chau, fin de Chao, chau. semana. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Dardo, muchas gracias por la conexión. Listo, doctora. Ya finalizo la Gracias. grabación y le pasamos el video, ¿sí? Muy bien, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana.